El día de hoy estaremos hablando sobre anotaciones y acotado en los planos. Para esto nos basaremos en la norma NTC 1960. Las anotaciones son textos incrustados directamente en nuestros planos o presentaciones, con el fin de nombrar objetos, explicar algunas características del mismo o para crear nuestros rótulos. La característica más importante del texto será la altura del mismo, que tendrá al momento de usarlo, ya que dependiendo de la altura podrá ser usado con una u otra función. Unas recomendaciones para estas alturas de textos están indicadas en la tabla. Por ejemplo, para cotas se recomiendan alturas de entre 1.8 y 2.5 milímetros para el texto. Para subtítulos de 3.5 a 4.5 milímetros de altura de texto. Para los títulos como tal se recomiendan entre 5 y 6.5 milímetros de alto. La acotación es un elemento muy importante en el dibujo técnico. Permite describir con precisión un dibujo o una parte de un dibujo y es indispensable en la construcción o fabricación de lo que se está representando. Para describir el dibujo, la acotación hace uso de un grupo de elementos gráficos que permiten identificar las dimensiones lineales o angulares de lo representado. Dentro de estos elementos tenemos la cota, que es el valor numérico que indica la magnitud de dicha distancia. La línea de dimensión o línea de acotación son líneas paralelas a la superficie de la pieza. Las flechas se usan para indicar los extremos de la línea de dimensión y por último tenemos las líneas de proyección o líneas de referencia, las cuales son líneas que parten desde el dibujo en forma perpendicular a la superficie acotada y limitan la longitud de la línea de cota. Estas líneas deben sobresalir aproximadamente 2 milímetros desde el dibujo. Existen diversos tipos de cotas a emplear en un plano. Por ejemplo, existen las cotas lineales. Estas indican la distancia entre dos puntos y pueden ser horizontales, verticales o alineadas. Las cotas radiales miden el radio o el diámetro del arco y los círculos con un eje o una marca de centro opcionales. En la ilustración aparecen varias opciones. Las cotas angulares son cotas que miden el ángulo formado por objetos geométricos o por tres puntos. Otro tipo de cota son las cotas por coordenadas. Estas miden las distancias perpendiculares desde un punto de origen denominado punto de referencia, como por ejemplo el agujero de una pieza. La acotación por coordenadas evita los errores de escala al mantener desfases exactos de los objetos con respecto a puntos de referencia. Y por último tenemos las cotas de longitud de arco, las cuales miden la distancia de un segmento de arco. Ahora veamos cómo configurar las anotaciones y las cotas en AutoCAD. Hay que empezar diciendo una aclaración que hace el desarrollador de este software, y es que se recomienda que para simplificar la organización de los dibujos y los ajustes de las escalas se deben crear las anotaciones y las cotas en la vista de presentación, es decir, en el layout y no en el espacio modelo, es decir, en esta zona no, sino que debemos crear todo dentro del layout, en esta zona, en el espacio papel. Entonces, una vez que nos indiquemos aquí, por ejemplo, voy a configurar este dibujo para que tenga una escala definida. Vamos a establecer una escala voy a dejarlo entonces en escala 1 en 150. Esto es una hoja tipo A4. En este caso no haré el rótulo ni nada del formato, solamente me voy a dedicar a las anotaciones, pero recuerden que tienen que hacer en este espacio el rotulado, las anotaciones y todo. Entonces, ya una vez que haya definido la escala, en este caso 150, la voy a bloquear. Aquí voy a empezar a hacer todas las anotaciones que tenga que hacer. Entonces, por ejemplo, voy a generar un texto que me diga que esto está compuesto por tres piezas: un cuadrado, un círculo y un triángulo. Entonces, para poder empezar con eso,
debo, como primera instancia, definir unos layers que me permitan trabajar directamente con el texto. Entonces, vamos a crear dos tipos de layers. Una anotación para lo que son textos y notas y otro layer o otra capa para lo que son las dimensiones, o sea, para las cotas. Para esto nos vamos a propiedades de capa y aquí le damos nueva capa. Seleccionamos el nombre para esta capa, vamos a llamarlo anot texto, o sea, text. Le damos un color, preferiblemente vamos a darle el color amarillo. Miren que cuando voy pasando por los colores, arriba sale un numerito que dice color índice. Este va a ser el color índice 2. Entonces vamos a darle para lo que son textos, anotaciones, vamos a darle ese color. Tipo de línea continuo, grosor, se recomienda un grosor de 0.3 milímetros y le damos a aceptar. Vamos a crear ahora la otra capa para las cotas. Le damos nueva capa, vamos a darle el nombre anot dims de dimensiones. En este le vamos a dar el color número 28. Perdón, el color número 8. Vamos a aceptar. Le damos un grosor de línea, bueno, un tipo de línea continuo y un grosor de línea de 0.18. Este va a ser más delgado. Listo. Si queremos crear una capa para lo que son los textos de rotulado, podríamos darle un color 2, o sea, este mismo amarillo que está aquí, y un grosor de línea de 0.2. Entonces, para crear los parámetros de los textos, como vimos en las diapositivas, hay una tablita que nos dice unos tamaños recomendados para cada tipo de función que vaya a tener el texto. Entonces, para lo que son textos directamente dentro del plano, lo que son anotaciones y eso, se recomienda una altura de 2.5 milímetros. Entonces nos vamos a anotación, aquí, perdón, a la ficha de anotar, en el grupo texto. Aquí nos sale que actualmente sí existe un estilo de texto que se llama estándar. Ese estilo de texto no es el que vamos a usar, sino que vamos a crear nuestro propio estilo de texto. Y para hacerlo, nos vamos aquí, en esta flechita que está aquí, que dice estilo de texto. Entonces le damos ahí y se nos abre esta ventana. En esta ventana le damos nuevo estilo, le damos el nombre del estilo. Entonces aquí sería bueno ponerle el nombre que tenga relación al tamaño del texto que le estamos dando. Entonces vamos a ponerle texto de, como vamos, este va a ser el texto de notas, entonces vamos a ponerle un tamaño de 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. Ese es solamente el nombre. Darle a aceptar y aquí se me crea el estilo, pero entonces acá tenemos que seleccionar el tipo de letra. Vamos a coger una que se llama Verdana, vamos a ponerle estilo normal, vamos a dejarle una altura de 2.5 milímetros, que fue lo que dijimos. Ojo que esta casilla está en función del espacio papel. Entonces el espacio papel está en milímetros, por lo que aquí vamos a escribir las alturas en milímetros. Entonces 2.5 milímetros porque así lo llamamos. Listo, el resto de opciones las tenemos igual, le damos a aplicar. Y creamos otra, vamos a crear otra, nuevo,
a ponerle texto de 2.0 milímetros de alto. Le damos a aceptar, la dejamos con el mismo Verdana y cambiamos aquí la altura, que en este caso van a ser 2 milímetros, y le damos a aplicar. Y por último cerrar. Ahora, si queremos hacer unas anotaciones, primero debemos seleccionar la capa correspondiente al tipo de anotación que vamos a hacer. Entonces, inicio, vamos a las capas, aquí seleccionamos entonces la Annotate Text, que corresponde a una anotación de un texto o de una nota cualquiera para nosotros escribir aquí, por ejemplo, que este es un rectángulo. Entonces, además de esto, debemos irnos a la pestaña de anotar y aquí seleccionar el estilo de anotación. Entonces, el estilo de anotación para lo que vamos a hacer en este momento corresponde a un texto de 2.5 milímetros. Miren que automáticamente aquí cambió la altura del texto. Ahora vamos al icono de la A, hacemos clic, luego esto nos pregunta que precise la primera esquina. Entonces, esto lo vamos a hacer donde queremos colocar el texto, en este caso aquí, y luego hacemos clic en una esquina opuesta para definir el tamaño del rectángulo para la escritura. Ahora escribimos nuestro texto, que en este caso va a ser rectángulo figura 1. Hacemos clic afuera y ya queda nuestro texto. Como podemos ver, nuestro texto queda ya con el tamaño definido para nuestro tipo de impresión que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dijimos que nuestro texto iba a tener 2.5 milímetros de alto y si lo medimos, podemos ver aquí, por ejemplo, que de aquí hasta acá hay cerca de 2.5 milímetros de alto. Ya directamente, según las configuraciones que hicimos, nuestro texto tendrá las medidas establecidas por nosotros o según el estilo que hayamos usado. Entonces sigamos anotando. Nuevo texto, hacemos un nuevo rectángulo, escribimos aquí, este va a ser círculo, figura 2, y acá escribimos otra, escribirlo acá afuera, y este va a ser triángulo, figura 3. Entonces ya tenemos nuestro texto. Ahora vamos a proceder a acotar. Para esto, ya sí vamos directamente en la ficha anotar, en el grupo cotas, debemos seleccionar primero que todo el estilo. Pero cuando ustedes abren un documento, les salen estos estilos, que no necesariamente corresponden a lo que ustedes necesitan. Y para poder agregar uno nuevo, lo único que tienen que hacer es irse a esta pequeña flechita que está aquí, donde dice cota, estilo de cota, le damos ahí, se nos abre, le damos, seleccionamos uno que queremos como base, por ejemplo el ISO 25, le damos nuevo estilo, aquí le ponemos un nombre, entonces puede ser, vamos a escribir estilo, por ejemplo mi nombre, JSC, que debe comenzar con el estilo base del ISO 25 y le doy continuar. Ahora, en cada una de estas pestañas vamos a ir configurando, si es necesario, las alternativas de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí nos dice que las líneas, el color va a estar definido por bloque, el tipo de línea por bloque, grosor por bloque, todo esto lo dejamos igual. Símbolos, lo dejamos igual. Texto, de aquí sí seleccionamos el estilo de texto que vamos a necesitar, que
que recuerden que para cotas nosotros definimos que era el texto de 2 milímetros. Automáticamente se cambia la altura de texto. Luego aquí en ajustar podemos cambiar los parámetros dependiendo de cómo quieres que se comporte al momento de ciertas situaciones que están especificadas. Unidades principales, por ejemplo para planos arquitectónicos, no requieren más de 2 ceros, pero de pronto para planos ingenieriles sí se requieren más de, más no, pero sí 3 ceros para la precisión. Entonces por ahora vamos a dejarlo con 2 ceros, formato decimal. Vamos a ponerle un prefijo y un sufijo. Prefijo es algo que una característica o algo que escribamos va a aparecer antes del texto, y el sufijo va a aparecer después del texto. Por ejemplo, aquí tenemos una representación, una previsualización de lo que sería lo que hagamos. Entonces, por ejemplo, si yo cojo un sufijo, le doy espacio M para decir que todas las unidades son en metros, por ejemplo, cuando se actualiza veo que me sale el número y me sale el espacio M. Entonces ya sé que aquí va a estar expresando, por ejemplo, que aquí hay 16.6 metros. Factor de escala se usa cuando ustedes están representando las escalas, el tamaño no corresponde directamente al texto de escala que ustedes escogieron. En este caso vamos a dejarlo como 1. Unidades alternativas, no es necesario colocarlo. Tolerancia tampoco es necesario colocarlo. Entonces, aquí le damos aceptar, le damos cerrar, y ahora sí seleccionamos acá estilo JSC, le damos aquí a acotar. Perdón, antes de eso hay que seleccionar el estilo de la capa, lo que vamos a usar. Entonces recuerden que nosotros para acotar vamos a usar esta capa que dice Anode Limits. La seleccionamos, ahora sí, le damos en el icono de acotar y seleccionamos los puntos que corresponden a la dimensión que queremos representar. Por ejemplo, yo quiero este punto y este punto, y alejo mi cota hasta la posición que yo quiero, y así hago con todas las cotas que yo quiero. Doy enter para continuar acotando. Miren que aquí me salió automáticamente que era un radio cuando me acerqué al círculo. Si yo quiero, puedo también, recuerden que hay diferentes tipos de cotas. Entonces puedo, por ejemplo, aquí tenemos lineal, alineada, angular, longitud de arco, radio, diámetro, coordenada. Vamos a darle una de coordenada. Vamos a definir este punto. Vamos también a darle angular. Entonces listo, ahí hemos puesto diferentes tipos de cotas. Ahora miren, en todos los estilos de cota, lastimosamente me ha salido la M. Entonces, si ya yo sé que todo esto está en metro, por ejemplo, entonces lo que hago es cambiar el estilo. Voy a editar el estilo JSC, le doy modificar, nos vamos a unidades principales, sufijo, le quito el sufijo automáticamente y le doy aceptar, cerrar, y se actualiza todo. Ya me queda solamente lo que corresponde a la numeración. También, por ejemplo, si yo no quiero que salgan estas líneas que van desde el dibujo hasta la cota, entonces puedo ir a modificar el estilo JSC, modificar, y aquí en símbolos y flechas lo que hago, perdón, en líneas,
voy y le digo que yo quiero que esas líneas no empiecen desde allá, sino que tengan una longitud fija. A darle una longitud fija de 2 milímetros. Le doy aceptar, doy cerrar y ya automáticamente las líneas se me cambian. Puedo cambiar las cabezas de las flechas, puedo cambiar también, como vimos, el estilo de texto y todo eso.